Estas citas nos llevan a concluir de que esta profecía tiene un cumplimiento para el tiempo del fin. 3 periodos. ¿Cómo los aplicamos ahora? El periodo más grande son 1335 días. Y el Señor le dijo a Daniel: bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Obviamente no pueden ser días proféticos, porque entonces serían 1335 años. Y nadie puede esperar y llegar a 1335 años, porque nadie vive tanto tiempo. Para poder esperar y llegar, alcanzar a 1335, tienen que ser días literales. Nosotros vimos ayer, cuando vimos sobre la cuarta visión de Daniel, que esa cuarta visión no usa símbolos, sino usa lenguaje literal. En las primeras 3 visiones se usaban símbolos de bestias, de cuernos, de cabezas, símbolos proféticos. Pero en esta última visión de Daniel no se usan símbolos, sino se usa lenguaje literal. Por eso entendemos también que estos periodos son periodos literales para el tiempo de angustia. La pregunta es: Señor, ¿cuándo será el fin de todas estas cosas? Y el periodo más largo que el Señor Jesús menciona son 1335 días. Eso será hasta el fin, hasta la liberación. Miren cuál es el tema del capítulo 12. Versículo 1 nuevamente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que el tema es el tiempo de angustia, pero el clímax del tiempo de angustia es la liberación del pueblo de Dios. Por lo tanto, la fecha más larga nos tiene que llevar desde el comienzo del tiempo de angustia hasta la liberación del pueblo de Dios. Esa liberación del pueblo de Dios, como vamos a ver en la última partecita de nuestro tema, no es en la misma venida del Señor Jesús, es en ese tiempo de angustia, cuando Él va a libertar a su pueblo, unos días antes de la venida del Señor. Por lo tanto, esa fecha no nos lleva hasta la venida de Cristo, sino hasta la liberación del pueblo de Dios. Hay un segundo periodo que son 1290 y hay un tercero que son 1260. Estudiando la Biblia y el espíritu de profecía, nosotros encontramos que hay 3 decretos que se darán. Y esos 3 decretos señalarían esos periodos proféticos. El primer decreto será la ley dominical nacional en los Estados Unidos de Norteamérica. Y ese es el gatillo que comienza los eventos finales. Cuando se dispare esto, sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin. Cuando veamos la abominación desoladora, la imposición del domingo por ley en los Estados Unidos de Norteamérica, será la señal para el mundo entero. Ahora, después de eso, vienen también leyes dominicales para el mundo entero. Déjenme leerles. En el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 138 dice así: cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el domingo, el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir
su ejemplo. La cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto en el cual el mundo entero tomará parte. Las demás naciones del globo seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien la ley dominical se proclamará primero en los Estados Unidos, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo que guarda los mandamientos en todas partes del planeta. Se pasará una legislación dominical universal y el mundo entero apoyará esta legislación dominical. Estamos leyendo en la página 138 y 139 de Eventos de los Últimos Días. Lean por favor el título: Legislación Dominical Universal. Todo el mundo apoyará la legislación dominical. Repito, primero viene un decreto en los Estados Unidos, luego viene un decreto universal y finalmente vendrá un decreto de muerte. Ese es el tercer decreto. Leo, página 673 del Conflicto de los Siglos. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará insistentemente que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado. Pues vale más que unos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y a la anarquía. Ustedes se acuerdan que ese mismo argumento se usó contra Cristo, ¿verdad? Vale más que un hombre muera y no que toda la nación perezca. Lo mismo van a decir. Estos pocos están creando la anarquía. Son los desobedientes a las leyes de la Iglesia y a las leyes de las naciones que han aprobado esta ley dominical universal. Hay que exterminarlos del planeta Tierra. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y que autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate. ¿Notaron? El decreto de muerte no va a entrar en ejecución de inmediato. Se va a dar el decreto con leyes más severas y luego se va a poner una fecha. Y llegada a esa fecha, los que no se hayan alineado con la ley establecida, los que no hayan renunciado al sábado de la Biblia y no hayan aceptado la ley establecida por las naciones del mundo entero, se les podrá quitar la vida. Y lo interesante es que dice que el decreto va a autorizar al pueblo para que pasado cierto tiempo les quite la vida. O sea, van a entregarle la autoridad a la gente para matar a los que no respetan la marca de la bestia. Eso está en Apocalipsis capítulo 13. Está muy claramente expresado allí. El apóstol San Juan lo vio. Dice en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la
adorase. Así que claramente la palabra de Dios dice que se va a mandar a matar a todo aquel que no la adore. Ahora, hermanos, ese decreto de muerte va a entrar en vigencia pasado cierto tiempo. Les hago una pregunta. Cuando se da una ley, se dice o que la ley entra en vigencia de inmediato o a cierto tiempo. Y si se pone a que la ley entre en vigencia en una fecha establecida, ¿a qué hora entra en vigencia la nueva ley? Digamos, si se pasó una ley que dijera, esta ley entra en vigencia a partir del 1 de febrero. ¿A qué hora entraría en vigencia esa ley? Exactamente, los hombres cuentan el día desde la medianoche, así que la ley entraría en vigencia a la medianoche. Exactamente, el decreto de muerte entrará en vigencia a la misma hora que Dios va a intervenir para librar a su pueblo. Y vamos a hablar de esa liberación. Quiero poner en la pizarra el diagrama de lo que acabamos de ver con los periodos proféticos, para que ustedes puedan ver. Allí pueden ver los 1335 días. Van desde la promulgación de la ley dominical nacional en los Estados Unidos de Norteamérica hasta la liberación del pueblo de Dios. Ese es el periodo más largo. Y vamos a ver que esa liberación va a ser justamente a medianoche, cuando Dios va a intervenir para liberar a su pueblo. Entonces tenemos dos periodos más. Uno es de 1290 y otro es de 1260. Esos 1290 días nos llevan desde la ley dominical universal, que se va a pasar en todas las naciones. Recuerden lo que leímos. Primero, los Estados Unidos de Norteamérica proclaman la ley dominical y la hacen ley. Van a pasar 45 días y el mundo entero va a seguir el ejemplo de los Estados Unidos y se va a promulgar una ley dominical universal. Y allí es donde el pueblo de Dios realmente va a sufrir en todas partes de la tierra. Pero el Señor nos da la señal de antemano para que huyamos. Cuando veáis la abominación desoladora, huid. Iniciándose aquí, viene la dispersión del pueblo de los santos, por un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo, 1260 días, hasta el decreto de muerte. Y nuevamente el decreto de muerte se da, pero entra en vigencia, se dice, 30 días para que todos se alineen, se pongan de acuerdo a lo que la ley exige, y el que no lo haga será digno de muerte. Allí pueden ver entonces los 3 periodos proféticos a como yo los entiendo según el estudio que he hecho de la Biblia y del espíritu de profecía. Esto puede tener algunas variaciones según cómo seguimos estudiando esto, y les explico por qué. Porque el Señor le dijo a Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Estamos comenzando a comprender que estas cosas tienen un cumplimiento en el tiempo del fin, pero tenemos que estudiar aún más a fondo para ver cómo estas cosas llegarán a cumplirse y de qué manera esto entra en ejecución. Ahora, volviendo, vamos a nuestra última parte del tema, la liberación del pueblo de Dios.
ese periodo más largo de 1335 días que nos lleva hasta la liberación del pueblo de Dios. Leo nuevamente del conflicto de los siglos. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. ¿Qué va a iniciar? Un movimiento para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto. Noten, el decreto se ha dado, pero no ha entrado en ejecución todavía. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, se conspirará para extirpar la secta aborrecida y se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio a la voz disidente y reprensora. Conflicto de los siglos, página 693. ¿A qué hora se va a dar el golpe? A medianoche. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques, montañas, en las cavernas de la tierra. Invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a su pueblo. ¿Cuándo es que Dios va a intervenir? A la hora del supremo apuro. Isaías capítulo 30, versículos 29 y 30. Leamos el pasaje. Vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová, versículo 30, hará oír su voz potente, hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro, con llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Dios va a dejar oír su voz. Y estoy leyendo aquí esto mismo citado en el conflicto de los siglos, en la página 693. ¿Cuándo Dios interviene? Como en noche de Pascua. ¿Se acuerdan lo que pasó en noche de Pascua? ¿A qué hora libertó Dios a su pueblo de Egipto? A la medianoche. En esa noche de Pascua fue cuando el pueblo de Israel salió en liberación. Dios intervino para que su pueblo fuera dejado salir. De igual manera, Dios va a intervenir a medianoche. Sigo leyendo. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de caer sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Hermanos, lo que estamos leyendo es la quinta plaga. Si ustedes van a Apocalipsis, capítulo 16, y muchos de ustedes recibieron esta semana ese libro, Las 7 plagas postreras. Léanlo, porque ahí van a ver más en detalle lo que son esas 7 plagas postreras. Dice el versículo 10:
el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras.